Estamos hablando acerca de los últimos tiempos, cómo enfrentarlos, ¿no? Y estamos viendo que como iglesia hemos sido llamados a ser un sacerdocio para el Señor, y que como sacerdotes tenemos esas bendiciones y privilegios, y que la Biblia habla o muestra como ¿qué? Coronas, ¿sí? Porque estas coronas, las coronas eran usadas para designar una especie de consagración, una especie de dedicación al ministerio, a lo que se dedicaban, ¿no?, los sacerdotes. Y hemos estado hablando entonces acerca de este tema, y estuvimos hablando acerca de la corona de justicia y de la corona de ¿qué? De vida. ¿Lo recuerdan? La corona de vida. Vamos a seguir viendo algunas cosas acerca de lo que es la corona de vida. Y para eso les voy a pedir, por favor, que vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice: esto escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de ¿qué? De David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, dice así. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, ¿y qué? Y no lo son. Eso también es lo que vimos hace 8 días en el texto anterior, en Apocalipsis 2. Eso lo dice en 2 ocasiones, ¿no? Y dice acá, sigue diciendo: entrego a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y sigue diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran, o a los habitantes, a todos los habitantes de la tierra. Y he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí o estará por fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual es la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es un mensaje para la iglesia. Entonces aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 vemos este es un mensaje que está enviando el Señor, el mismo Yeshua, está enviando a sus iglesias. Y él aquí es enfático y empieza diciendo así: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene ¿qué? La llave. Versículo 3, versículo 7, estoy leyendo versículo 7. El que tiene ¿qué? La llave. El que tiene ¿qué? La llave, ¿sí? La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es eso de la llave de David? Sería la primera pregunta, pues, para poder entender lo que estamos leyendo. ¿Qué es la llave de David? ¿Alguno sabe? ¿Qué significa esto de él tiene la llave? Mira, dice: aquel que tiene la llave de David, Yeshua, es el que tiene la llave de ¿qué? De David. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, esto lo entendemos comparándolo con el profeta Isaías. Isaías capítulo 22. Este texto es un texto mesiánico, es decir, que es un texto que está en alusión ¿a quién? A Yeshua, al Mesías, ¿sí? Y dice el versículo 21: y yo lo vestiré con túnica y lo ceñiré con cinto, y entregaré en su mano tu poder, y será por padre a los habitantes de Jerusalén y a la casa de Judá. Pondré en él la llave de la casa de David. ¿Qué pondré?
la llave de la casa de David sobre su hombro, ¿sí? Sobre sus hombros. Cuando abra, no habrá quien cierre. Y cuando cierre, no existirá quien abra. No existirá quien abra. Y lo pondré firme. Lo clavaré. Dice, voy a tratar de traducir acá al hebreo a ver cómo dice esto. Dice, lo clavaré como estaca en lugar firme. Y será un trono de honra para la casa de su padre. Por lo tanto, cuando Yeshua se presenta al profeta Juan, a quien le está revelando todo el Apocalipsis, a Juan se le dice, mira, así manda decir el que tiene la llave de ¿quién? De David. Y cuando leemos nosotros Isaías, entonces entendemos que este texto de Isaías era referencia ¿a quién? A Yeshua, la llave de David. ¿Qué significa entonces tener la llave de David? ¿Qué significa tener esto de la llave de David? Sencillamente, la palabra llave, pues en hebreo, es lo que era el elemento que se usaba tanto obviamente para abrir como para cerrar. Por eso dice que él abrirá y nadie ¿qué? Cerrará. Y cerrará y nadie ¿qué? Abrirá. Es decir, que se está hablando de una puerta, de un acceso, que si él quiere dejar cerrado, lo deja cerrado, y si lo quiere abrir, permanecerá ¿qué? Abierto. Esto tenía que ver, obviamente, con el evangelio. La llave de David tiene que ver con el evangelio, con la palabra, con lo que le dijo el Señor mismo a Pedro. Recuerde que cuando el Señor está con sus discípulos, Él les pregunta a ellos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y entre ellos empezaron a decir, no, pues uno dice que tú eres un profeta, otro dice que eres Elías y una cantidad de cosas. Y Él les está indagando por lo que decía la gente. Pero ahora Él les pregunta directamente a ellos y les dice, bueno, eso es lo que dice la gente, pero ustedes ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Porque una cosa es lo que dice la gente y otra es la que nosotros ¿qué? Decimos, creemos. Y ahí es cuando se levanta Pedro y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Yeshua mirándola a Simón, le dijo, y yo te digo a ti, Simón, que tú eres Petros, y sobre aquella Petra edificaré mi iglesia. Y te digo que eso que tú acabas de decir no te lo ha revelado sangre ni carne. A Simón se le dijo que él era un ¿qué? Petros, que es una piedra o una parte de una peña o de una roca, es parte de allí, es una piedra. Y le dijo, y sobre aquella Petra, la Petra es el peñasco. Cuando se traduce en la Biblia la palabra peña de Oreb al griego, siempre se usa la palabra Petra, porque Petra es una ¿qué? Peña, una roca. Entonces mire que el Señor le dice, tú eres Petros, tú eres una piedra, pero sobre aquella Petra, sobre aquella peña, roca, es que será edificada mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? ¿Sobre cuál peña? Sobre lo que había dicho Pedro, que él era ¿quién? El Mesías, el Hijo del Dios viviente. No como lo enseña la tradición, que la tradición enseña es que la iglesia está fundada sobre la roca que es Pedro. ¿Sí o no? Eso enseña la tradición, no es así, eso es un error. Por eso el Señor es tan enfático y dice, tú eres Petros. Petros, una partecita de una peña, una piedra, tú eres Petros. Pero sobre la Petra, aquella Petra, lo que acabas de decir es que mi iglesia será ¿qué? Edificada. Es decir, que la iglesia sea edificada en la confesión de que Yeshua es ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios? Entonces le dice, y esto no te lo reveló mente humana, sangre ni carne. Eso no te lo reveló una persona. Eso te lo ha revelado ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y por eso Petros, porque ese era como el sobrenombre que le puso, ese era el nombre de él. ¿Cómo se llamaba? Ahora, Kefas es el sobrenombre. Él se llamaba era Simón. Ese era el nombre. Y Kefas o Petros era el sobrenombre, en hebreo o en griego. ¿Sí? Kefas, piedra. Kefas, piedra. Petros, piedra.
Simón, ese era el nombre de él. Simón, tú eres Petros. Entonces le dijo a Petros, a Simón, tú Simón, a ti te daré ¿qué? La llave del reino de los cielos. ¿Qué significaba que Simón iba a recibir la llave del reino de los cielos? Pues que a él le había sido designado abrir la puerta de salvación para todos los que iban a recibir y a creer en el Mesías, en Yeshua. ¿Sí me hago entender? Eso fue lo que él le dijo. Eso fue lo que él le declaró el Señor. Y le dice él allí a Petros, ¿sí? Voy a leer la versión común, la versión más popular, Mateo 16, 19. Mateo 16, 19, para que usted lo lea conmigo. No sé cómo diga su versión. Voy a leer la versión Reina Valera, ¿ok? Mateo 16, 19 le dice: y a ti, Petros, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sin embargo, cuando nosotros revisamos ese texto de Mateo 16, allí, Mateo 16, 19, y lo revisamos en su texto griego, ¿sí? A Pedro se le está dando una ¿qué? Una llave. ¿Y para qué sirve una llave? Para abrir o qué, o cerrar. Y ahí dice, y todo lo que ates, la verdad es que la palabra atar que aparece allí es correcto, es uno de sus sinónimos, es atar. Pero la palabra atar, que aparece allí, que la palabra deo, significa también, ¿sí? Cerrar, cerrar, ¿sí? Y ahí queda algo cerrado, es cuando es la acción de cerrar una puerta. Eso es. Entonces la Reina Valera ha traducido como atar. Y muchos usan este texto de manera errada. Yo te ato a Satanás, le dicen, no, y a los demonios, te ato y te sujeto. No. Allí la palabra atar en griego es que cerrar, disculpe. Sí, cerrar, cerrar, cerrar. Y también aparece la palabra luo, ¿sí? Que está en griego, que es abrir, abrir, ¿sí? Abrir. Entonces lo que el Señor está diciendo es: Pedro, te doy una llave, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que abras. Porque ¿para qué es una llave? Para abrir. Entonces, ¿para qué le va a decir que le va a dar una llave para atar? Yo no le puedo decir a usted, vea, le va a dar una llave para que vaya y ate a alguien. Es la lógica, ¿no? Y el texto mismo griego lo muestra. Entonces, Pedro, te doy una llave para que todo lo que cierres aquí en la tierra quede cerrado, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que abras aquí en la tierra quede abierto, ¿dónde? En el cielo. Mire cómo estos textos, tal vez por la traducción incorrecta o no apropiada, se pueden malinterpretar luego por las personas, y desde allí toman eso de que uno, entonces vamos a atar al enemigo, porque todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Cuando está hablando es de una ¿qué? Llave de una puerta, que es la del reino de los cielos, ¿sí? Y la puerta del reino de los cielos puede ser abierta o puede ser ¿qué? Cerrada. ¿Y cuándo usó Pedro por primera vez esa llave para abrir ampliamente la puerta del reino de los cielos para que entraran miles de almas a la salvación? ¿Cuándo? Cuando predicó en Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés se paró Pedro y predicó, y más de 3,000 se convirtieron. Aquellos 3,000 que tenían la puerta cerrada, les fue abierto para que entraran a la salvación. Desde aquí predicó, desde aquí se abrió la puerta, y esas almas tuvieron acceso ¿a dónde? Al cielo, al reino de los cielos. Entonces mire que ya desde ese entonces, desde Isaías, se estaba hablando de esa llave. Y esa llave le pertenece ¿a quién? A Yeshua. Por eso Yeshua le dice: a ti te la daré, Pedro. A ti te permitiré usar esa llave, porque la llave, como dice Isaías, ¿sí? ha sido puesta la llave de David. Ahora, cuando nosotros vemos esto allí en Isaías, cuando leemos, dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Esa palabra David
no la podemos leer o entender meramente como un nombre, David, sino como un título. Porque la palabra David significa amado, amado, amado. De hecho, dice la Biblia que Yeshua es ¿quién? El amado. Y el Señor dice, en el amado tengo contentamiento. Por eso, este es mi hijo, el amado. En él tengo contentamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, porque en el amado estamos completos. En el David estamos completos, no diríamos, sino el qué, en el amado. Sino que en hebreo la palabra David sirve para nombre o para decir qué, amado. Entonces nosotros tenemos que entender que al ser esto un texto mesiánico, no está hablando meramente de David el rey que vivió en Israel. Está hablando en manera profética y estaba hablando de aquel que era el Mesías. Pondré la llave de la casa del amado sobre su hombro. Cuando abra, no habrá quien cierre, y cuando cierre, no existirá quien pueda abrir, porque lo que el Señor abre, nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Y Él ha abierto para nosotros una puerta de bendición. Amén. Pero también tenemos que aprender a que las puertas que se cierran es porque el Señor no las ha abierto. Por lo tanto, no llore por una puerta que se cierre. Yo he aprendido eso. No llorar por las puertas que se cierran, porque si se cierran es porque el Señor no las había abierto. Porque las que Él abre, nadie cierra. Y yo no quiero estar en una puerta abierta donde el Señor no es el que la ha abierto. Yo quiero estar y accesar por aquellas puertas que el Señor ¿a qué? Ha abierto. Amén. Entonces seguimos ahí viendo en Apocalipsis. Sigue diciendo Apocalipsis allí. Esto escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y el que cierra y ninguno abrirá. Sigue diciendo, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo primero que le dice? Yo conozco tus obras. Lo primero que debemos entender, iglesia, es que nada hay oculto para el Señor. Él conoce cada uno de nuestro proceder, cada una de nuestra manera de qué, de actuar, así sea lo más íntimo. Así usted voltea a mirar para un lado y para otro y diga, nadie me está viendo, el ojo del Señor está allí. Él lo conoce todo de nosotros. Y lo primero que le dice a la iglesia que se encontraba allí en Filadelfia, le dice, yo conozco tu obrar. Yo conozco tus obras, yo conozco tu actuar, yo conozco tu proceder. Y eso de verdad nos deberíamos nosotros poner a recapacitar cada día. Saber que cada cosa, cada movimiento que yo hago está vigilado por el Señor. Es como una especie de gran hermano, ¿sí? Como el concurso ese, ¿no? Con cámaras por todo lado. El Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Y Él le dice a la iglesia, pareciera que a la iglesia se le ha olvidado esto. Yo conozco tu proceder. Y a veces procedemos de la manera más errada. Y procedemos muchas veces en contra del Señor y en contra de su voluntad, pensando que nadie me está viendo, pensando que lo único que es solamente lo sé yo, nadie más. Y Él dice, yo conozco tu proceder, iglesia. Te conozco perfectamente, conozco tu obrar, sé que lo que haces. Y dice aquí, por tanto, he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Gloria al Señor. Él es el que abre puertas para nosotros, amén. Él es el que abre la bendición. Por eso siempre esté dependiendo del Señor y que su obrar sea puesto en las manos del Señor. Nunca obre por su propio instinto, por su propio impulso. Su actuar debe ir acompañado de la guía del Espíritu Santo. Cada paso que usted dé, cada acción que haga, sencillamente póngala siempre en las manos del Señor. Nosotros tenemos el ojo de Dios sobre nosotros. Y dice aquí, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar.
¿Y esa puerta abierta a qué hace referencia? Fue una puerta que se abrió y hasta el día de hoy nadie la cierra. ¿Cuál puerta se abrió después de que Yeshua le entregó las llaves o le dijo a Pedro, a ti te entrego la llave del reino de los cielos? ¿Cuál puerta? La puerta del evangelio, la puerta de la palabra, la puerta de la enseñanza, esa puerta de la salvación, esa puerta gloriosa que está abierta para que todo aquel que entre por allí no sea avergonzado. Pues la Biblia dice, el Señor dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare no será avergonzado, no quedará en vergüenza, no quedará bajo maldición, no, quedará en bendición, porque atravesamos, y esa puerta que estaba cerrada ahora está abierta y es una puerta de bendición, y es una puerta que nosotros mismos tenemos que estar cruzando continuamente y llevando a otros a cruzar. No puede ser que la puerta se abra de par en par solamente para nosotros. Eso también tiene que ver con nuestro deber, tiene que ver con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso, de cómo estamos a otros predicando el evangelio, de cómo estamos enseñando la palabra a otros, cómo le estamos transmitiendo a otros la palabra. ¿Lo estamos haciendo o estamos siendo negligentes? ¿O queremos que se nos abra la puerta de par en par solo para entrar nosotros? Se requiere que estemos dispuestos a entrar, pero también hacer a entrar a otros. Como dice la escritura, fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar, que vengan y atraviesen la puerta, que pasen por la puerta, que entren por la puerta. Y tenemos que hacerlo, y tenemos que entrar nosotros y hacer entrar a otros. Y dice acá, porque aunque tienes poco poder, y cuando yo veía este mensaje uno puede pensar, ¿cierto? Ay, Señor, qué mensaje tan glorioso este. Porque aunque tienes poco poder, y sí, a veces quisiéramos hacer tanta cosa y uno dice, tenemos poco poder, pero es que no es en el poder de nosotros, es en el poder del Señor. A veces uno dice, uy, hay lugares, no, y sobre todo que a veces hay ministros que son ministros falsos de Dios y que tienen un poder inmenso. Recordaba yo en estos días lo que sucedía con este hombre José Luis de Jesús Miranda. ¿Alguno escuchó de él, de José Luis de Jesús Miranda? ¿Alguno? Levante la mano, ¿quién escucharon de él? Él fue el creador de una secta llamada Creciendo en Gracia. Él empezó siendo un pastor bien, predicando correctamente, pero luego se llenó de orgullo y por allá dijo que no, que él era el apóstol, el reemplazo de Pablo. Y luego eso no le bastó. Luego dijo que no, que él era Jesucristo hombre. Y por último terminó siendo Dios mismo. Y lo más tremendo es que sus seguidores le decían Dios, no Padre, y le llamaban nuestro Padre, y le cantaban cánticos y decía nuestro Padre José Luis de Jesús Miranda, quien nos creó. Cánticos de esos. Y eran miles de personas. Y uno veía al tipo que tenía su avión privado, su jet privado. Eso donde llegaba lo recogían en limusinas, y eso era con escoltas. Y por allá en Venezuela, por ejemplo, una de las personas más ricas de Venezuela, creyó en él, creyó que él era verdaderamente Dios y que era Jesucristo. Y un hombre tan poderoso en Venezuela le donó a él, le donó lo que se conoce como el canal Telegracia. Este hombre compró la señal satélite. ¿Se imagina cuántos cuántos millones cuesta comprar la señal satélite? Se las dio. Y por eso transmite ese canal Telegracia, Telesgracia diría yo. Y transmiten en 24 horas vía satélite. Nosotros tratando de transmitir por... Digo nosotros, y eso es lo que nosotros tratando, matándonos con una camarita casera, tratando de transmitir allí. Y estos tienen un satélite, vía satélite. Y les puso todo. Y le donaban casas y cantidad de cosas. Y este hombre, y en su arrogancia, donde llegaban, la gente lo recibía como Dios. Y a los aeropuertos que llegaban, sus seguidores iban a recibirlo.
Y eso eran multitudes. Y el hombre salía y con su gesto que siempre hacía así y todo eso. Y la gente lo recibía, todo el mundo era así. Ahí está mi papi. La gente decía, ahí está mi papi, mi Padre Celestial, mi Dios. Eso es una cosa terrible. Y este hombre habló de que él iba a ser transformado y que todos los pueblos se iban a arrepentir por no haberlo aceptado a él como lo que era. Y resulta fue que le dio un cáncer terrible, cirrosis, porque era alcohólico y era marihuanero. Le gustaba la cocaína tremendamente. De hecho, públicamente estaba en Centroamérica, en un auditorio, estaba en un coliseo, miles de personas allí. Y dijo, la próxima semana voy para Colombia. Y allá se produce el mejor polvo, el que me gusta a mí. Ténganme por favor un paquetico de ese polvo tan sabroso. Así, la gente, aleluya, gloria a Dios. O sea, uno no entiende. Y uno diría, no, eso es gente nada preparada. Y uno va a ver la cantidad de gente que lo seguía a él. Y era gente con plata, con dinero preparado. Y uno dice, pero ¿cómo es la cuestión? Tremendo, como el enemigo, ¿no? Un espíritu engañoso. Y el hombre terminó muriéndose. Se terminó muriendo. Y el engaño, se creía que el engaño iba a llegar hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, entonces dijeron, no, el engaño llega allí. Mire, llegó hasta ahí el engaño de este hombre. Porque él dijo que él nunca podría morir, que así lo intentaran matar, nadie lo podía matar porque él era eterno y una cantidad de cosas. Y cuando murió, sí ve un engaño. Y entonces ahora dijeron, salió su esposa, ¿sí? Salió su esposa y ella dijo, Lisbeth se llama ella, y dijo, sí, nuestro padre, él no murió, él se transformó y ahora vino y tomó posesión de mí. Y yo soy el arcángel Gabriel Melquisedec. Y ahora se llama Gabriel Melquisedec Lisbeth, la madre de Dios. ¿Ah? Y todos los seguidores a su madre allí, a la mamá. Me imagino que le están celebrando hoy el día, ¿no? ¿Sí? Y ella se llama así, ahora se llama así, Miguel. No, Gabriel no, Miguel. Gabriel no, me equivoqué, es Miguel. Ahora se llama Miguel Melquisedec Lisbeth. Y dice, y tuercen los textos. Y dice, y estaba leyendo un texto donde dice, el Señor dice, hablando el Señor, diciendo el que crea en el Hijo tiene la vida eterna. Ella ya lo torcieron allí. Dice, y el que crea en la madre tendrá vida eterna. Que ella es la madre. Y por lo tanto, así como él era padre, ella es madre, porque era su esposa. Como era uno solo cuerpo, entonces se fundió ahorita en un solo espíritu. Y que esa fue la transformación. Y ahora, y siguen transmitiendo vía satélite y ganando más y más seguidores. Y uno dice, Señor. Entonces es ahí donde dice, Señor, pero mira, nosotros tenemos que tomar una plataforma de esas gratuitas, con una camarita casera, transmitiendo allí. Y esta gente que engaña y engaña vía satélite y tiene emisoras y tiene el poder y tiene todo esto. Entonces a veces uno como que siente eso. Y el Señor le dice acá a la iglesia de Filadelfia, le dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. Y eso yo le decía, sí, Señor. Y aunque no tengamos un poder económico, el tremendo y todo eso, pero sí tenemos algo, que el celo de Dios por guardar su palabra. El celo por guardar su palabra, por no desviarnos de la palabra, por no manipular la palabra, por defender la palabra. Y a medida que uno hace defensa de la palabra, se levantan contra uno. Se levantan. Es algo tremendo. Predique usted la palabra como es y enemigos se le van a levantar. Esa es una de las pruebas que uno está haciendo bien las cosas, que está predicando lo que es. Por la cantidad que se levantan de adversarios en contra de uno. Por predicar la palabra
como es, por enseñar al pueblo lo que es. A muchos no les gusta, por ejemplo, cuando yo enseño cosas como lo de hoy, que la fiesta de la madre, su base es una base pagana. Usted hoy ve a muchas congregaciones celebrando la fiesta de la madre. Muchas congregaciones tienen eso ya como tradición. Y cuando ahora yo los confronto y les digo, eso es paganismo. Ustedes están practicando el paganismo en sus propias congregaciones, están invitando la maldición a sus congregaciones, pues me vuelvo ¿qué? Enemigo de ellos. No me quieren. No me quieren. Y cada vez menos me quieren. Pero yo tengo que enseñar ¿qué? La verdad. Porque la verdad, el conocimiento de la verdad nos hará ¿qué? Libres. El Señor lo dijo, y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Libres de todas esas ataduras de maldición. Libres de todo ese paganismo, de todo ese engaño. Libres en el Señor. Porque no estamos llamados a esclavitud, sino ¿a qué? A libertad. Y los que van a heredar el reino de los cielos son los que están ¿qué? Libres. Porque cuando Israel salió de Egipto y cuando entraron, los que entraron a poseer la tierra prometida, eran gente libre, no esclavos. Y esto, cuando yo preparaba esta enseñanza, yo decía, Señor, esto es como una palabra para nosotros. Claro, la palabra siempre es para nosotros, pero como específicamente. Y dice acá, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Y decir, Señor, yo no quiero negar tu nombre, oh Yahweh, y no quiero negar el nombre de tu Hijo Yeshua. A donde quiera que vaya, Señor, lo publicaré y hablaré de él y lo declararé. No negaste mi nombre. Y sigue diciendo acá, he aquí, yo entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, del adversario, de los que dicen ser judíos y no lo son, porque ellos eran perseguidos, ¿no? Los discípulos y todo esto, la mayoría de ellos inicialmente eran ¿qué? Judíos de linaje. Pero por haber creído en Yeshua, ahora los perseguían. Y por eso Pablo decía, es que no es judío el que lo es en la carne, por haberse circuncidado. Es judío el que lo es ¿en dónde? En el interior, por haber circuncidado ¿qué? El corazón. Eso es lo que decía Pablo. Porque ellos, los judíos que no creyeron en Yeshua, ellos perseguían a aquellos que sí. Muchos de ellos lo perseguían. El mismo Pablo, antes de creer en Yeshua, fue perseguidor de la iglesia. Y él mismo lo dijo, él había perseguido y bajo sus órdenes murieron muchos. Aún el primer mártir de la iglesia, que fue ¿quién? Esteban, murió por complacencia del mismo Pablo. El mismo Pablo allí estuvo presenciando la muerte de aquel mártir que había creído en Yeshua el Mesías. Y fue algo tremendo. Y el que perseguía ahora pasó a ser perseguido, porque él mismo se entregó al Señor. Y dice acá, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Y sigue diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire, la palabra hay que guardarla ¿con qué? Con paciencia, con resistencia, con aguante. Esto, el evangelio, cuando uno viene al evangelio, uno tiene que llenarse mucho del Señor, de su espíritu, porque para esto se requiere mucha ¿qué? Resistencia, constancia, aguante. La palabra griega que aparece allí, hipomone, que significa precisamente resistir, aguantar los embates, ser perseverante, ser constante, no importando lo que se levante, no importa la tormenta, no importa la tempestad, no importa las olas que vengan, aguantar, resistir, perseverar. Pero hoy poco se enseña de esto dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Hay que perseverar. No podemos ante la primera situación que venga a nosotros ya salir huyendo. No podemos ante la primera situación renunciar.
El enemigo va a querer siempre destruirnos y él va a querer venir a probarnos para destrucción de tu casa, de tu familia. No permitas que unas situaciones que se estén presentando en ti te lleven a cometer errores, te lleven a tomar decisiones fatales que luego tengas que arrepentirte toda tu vida. Resista en el Señor, aguanta en el Señor, persevera en Él. No des paso atrás. A veces nos tenemos que arrepentir de ciertas cosas. Y muchas veces decimos, si yo pudiera volver el tiempo, nunca tomaría esa decisión. Y luego tenemos que estar llorando. Y en el Evangelio tiene que ser así. El Evangelio es algo de aguante, es algo de resistencia. Y esto es de todos los días. Así como hay una nueva misericordia y una nueva bendición cada día, pues también hay una nueva prueba y una nueva resistencia. Ese día también tenemos que resistir. Tenemos que aprender a resistir, a perseverar, a desarrollar paciencia en nosotros. Dice acá: por cuanto has guardado la palabra de mi constancia, de mi perseverancia, de mi paciencia. Mire, la palabra es algo de ¿qué? De paciencia. Eso no es algo a la ligera, como queremos las cosas ya, inmediatamente, de una. Yo lo ordeno, lo decreto, ahora mismo aparece la varita mágica, ya. No. ¿Sí? Sí, a veces nos las damos queremos darnos de magos, ¿no? El mago que hace salir y que hace aparecer de inmediato las cosas. Así no es. El Evangelio es diferente al mundo. El Evangelio es de perseverancia. Yo también te guardaré de entre la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los moradores o habitantes de la tierra. Para probar. Mire, el Señor va a enviar una prueba que vendrá ¿sobre quién? Sobre todos los habitantes de esta tierra. Pero gracias a Dios, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y nosotros somos ciudadanos del cielo, dice la Biblia. La palabra dice: porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo, el justo. Amén. Su ciudadanía no está aquí. Ahora, si usted es un habitante de esta tierra, pues aténgase. ¿Sí? Cuando dice habitante de la tierra, sí, estamos en como dijo la palabra, dice la palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos personas que pertenezcamos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso no podemos estar haciendo las cosas de este mundo, porque no pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y si nosotros queremos hacer las cosas de este mundo, pues nos vamos a volver gente de este mundo, y sobre este mundo vendrá el juicio de Dios. Por cuanto el mundo no le creyó, dice la escritura. Y dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. No podemos perder la corona que se nos ha sido dada. Recuerden que sobre los sacerdotes se ponía una corona que tenía una inscripción especial. ¿Qué decía la inscripción? ¿Lo recuerdan? Una corona de oro que decía ¿cómo? Consagrado a Yahweh. Consagrado a Yahweh. Ninguno tome tu corona. Es decir, ninguno arrebate a lo que tú fuiste llamado. Fuiste llamado a ser parte de Yahweh, a ser consagrado, dedicado para Él. Cuando alguien arrebata la corona de una persona que la tiene, sencillamente le está quitando su identidad, le está quitando su pertenencia. ¿A quién pertenece? A Yahweh. Que nada ni nadie arrebate tu corona, que no termines tú siendo posesión de otro. Porque nosotros estamos consagrados ¿a quién? ¿A quién? Al eterno Yahweh, al eterno Dios, al creador de los cielos y la tierra. Ninguno tome tu corona. No es posible que alguien tome tu corona y haga de ti su pertenencia, su posesión.
El mundo no puede hacer posesión de ti. El enemigo no puede hacer posesión de ti. Siempre persiste. No permitas que nadie arrebate, que nadie quite esa gracia que tienes de tener esa corona que te identifica como posesión, como exclusividad del eterno Dios. Por eso somos un pueblo adquirido, dice el apóstol Pedro. Un pueblo santo, un pueblo para su gloria, un reino sacerdotal, un reino de sacerdotes, porque hemos sido comprados por Él. Amén. Hemos sido adquiridos por Él. Y sigue diciendo acá: ninguno tome tu corona. Es decir, tomar la corona significa perder ¿qué? La identidad de a quién pertenecemos. Porque la corona es la que nos dice a quién pertenecemos: consagrado a Yahweh. Y si se quita esa corona de nosotros, quiere decir que hemos perdido nuestra identidad, que no somos pertenencia de Él, sino de otro. Como le decía el Señor a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo, a él es que pertenecen. Nosotros somos pertenencia de ¿quién? De Yahweh, nuestro Dios. Y sigue diciendo acá: al que venciere, yo lo haré ¿qué? Columna. Al que venciere, al que gane, al que tenga la victoria, al que llegue hasta lo último, yo lo haré ¿qué? Columna en el templo de mi Dios. ¿Lo haré qué? Entonces, si nadie arrebata nuestra corona, si nadie la quita, sino que perseveramos con la corona sabiendo a quién pertenecemos, si nadie me quita mi identidad, yo pertenezco al Dios eterno, al creador de los cielos y la tierra. Soy para Él, le pertenezco. Él es mi Dios, yo soy su hijo, soy su pueblo. Si yo permanezco en esa identidad, si permanezco en esa constancia, si peleo en eso, si corro en eso y permanezco y venzo en ser pertenencia de Yahweh, seré puesto como ¿qué? Como columna. Seremos puestos como columna. Pero hay que perseverar en que nadie quite tu corona. Habrá mucho que va a querer venir a quitar su corona, va a querer venir a arrebatar la corona, para que no seas pertenencia de Yahweh, sino que quedes pertenencia de Él. El pecado, el mundo, el enemigo, se hará allí tantas cosas que van a querer arrebatar en esta vida, y de manera sutil. No permitas que nada quite tu corona. A través de tu casa, de tu familia, situaciones que se puedan presentar en tu empresa, con tus compañeros, van a querer quitar tu corona, quitar lo que eres. Tú eres pertenencia de Yahweh, eres consagrado a Él. No vayas a negociar eso con nadie. No importa lo que tengas que aguantar, no importa lo que tengas que perseverar. Sustenta tu corona, retén tu corona, que nadie la quite. Que nadie la quite. Nada puede ser más fuerte en este mundo para quitarte tu corona. Tenemos la fuerza del Espíritu del Señor, amén. Nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Y todos los días vamos a tener que pelear con eso. Todos los días nos vamos a enfrentar con situaciones que van a querer quitar nuestra corona. Ninguno quite tu corona. Ninguno quite tu corona, porque el que te la quite significa que ese es quien te posee. Ese es tu Señor. Y nuestro Señor es Yahweh, el Rey bendito por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria, toda la honra, el único Dios verdadero. No permitas que nadie quite tu corona. Consagrado a Yahweh, consagrado a Yahweh. Recuérdalo. Y dice acá: al que venciere, yo lo haré ¿qué? Columna en el templo de mi Dios. Por tanto, nunca más estará ¿qué? Afuera. ¿Recuerda lo que se le decía a los sacerdotes en Levítico 21? ¿Se acuerda cuando lo hablamos? ¿Sí? Ninguno quedará, ¿dónde? Afuera. Hablándole a los sacerdotes, ¿lo recuerdan? Ninguno de ustedes quedará afuera. Cuando se le hablaba a los sacerdotes allá en Levítico. Y por eso el Señor le dice: si tú retienes lo que tienes, si llevas esa corona de sacerdocio, esa corona de consagración,
si estás consagrado a mí, permaneces en mí, no vas a quedar por fuera. Y los que queden por fuera, aunque toquen, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, ¿qué se les dirá? Apártense de mí, hacedores de maldad, que lo correcto dice es violadores de la ley, de la Torá. No les conozco. Pero Señor, ábrenos, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, ábrenos, porque profetizamos en tu nombre. Señor, ábrenos, porque hicimos grandes milagros en tu nombre. No los conozco. Apártense, violadores de la Torá. Muchos van a quedar por fuera, y cuando queden por fuera es donde se cumplirá la palabra que dice: ¿vendrá qué? El lloro y el rechinar de dientes. El rechinar de dientes. Ábrenos, 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 por favor. No los conozco. Si retenemos la corona, recuerden, la corona que se le ponía a los sacerdotes era una corona de oro, consagrado a Yahweh. Si ellos permanecían en el sacerdocio como tal, no quedarían por fuera. Le haré columna, dice allí, de mi templo, en el templo de mi Dios, y nunca más estarán fuera. Y escribiré sobre él, sobre aquel que retenga su corona, el nombre de mi Dios, consagrado a Yahweh. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, consagrado a Yahweh. Miren lo que está diciendo Yeshua. Yo mismo grabaré, yo mismo escribiré el nombre de mi Dios. Lo está diciendo Yeshua, porque Yahweh es el Dios de Yeshua, dice la escritura. Y dice acá, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, el de la nueva Jerusalén, la que es del cielo, la que viene del cielo, no la de esta tierra, la del cielo. Como ciudadanos quedaremos inscritos. Y mi nombre nuevo, el nombre que nadie conoce, el nombre nuevo. Por eso dice que cuando Yeshua venga, dice, traerá un nombre escrito que ninguno conoce. El nombre que conocemos hoy de él es ¿cuál? Yeshua, Jesús. Yeshua, Jesús. Es el nombre que se nos ha sido dado. Pero él tiene un nombre que ninguno conoce, y que solamente tendrán el privilegio de tener escritos aquellos que permanecen en él. Y por eso dice allí la escritura, dice, al que venciere le haré ¿qué? Columna en el templo. ¿Le haré qué? Columna. ¿Qué es ser columna del templo del Señor? ¿Qué significa uno ser puesto como columna del templo del Señor, de nuestro Dios? Dice la Biblia que si usted retiene la corona suya, usted va a ser puesto como columna. Y a eso hemos sido llamados a ser ¿qué? Columna, baluarte. ¿Qué es ser columna? Eso es una pregunta que responderemos dentro de 8 días, si el Señor lo permite. ¿Qué es ser columna? Y es un tema fascinante esto del ser columna. Cuando yo estaba estudiando este tema, le aseguro que muchas veces me quebranté y lloraba. Tenía que parar porque lloraba. Yo decía, Señor, no puede ser tantas bendiciones y que nosotros las expongamos por nada. Yo quiero ser columna, le decía. Y si el Señor nos da la vida, nos da la licencia, dentro de 8 días estaremos hablando acerca de esto. Retener la corona para ser puestos
como columna, pero no cualquier columna. La columna, ¿columna en dónde? En el templo de mi Dios. Coloquémonos de pies, por favor, esta mañana.